Buenas tardes, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto que hoy se puedan conectar. Es un gusto para mí, un privilegio que nos da el Señor poder compartir su palabra, poder estudiar su palabra. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 13. El Evangelio de Mateo, ustedes saben de que cuando se escribió, Mateo lo dividió en 5 partes. Ya estudiamos las 2 primeras secciones del Evangelio de Mateo. Estamos en la tercera parte, y la tercera parte empieza en el capítulo 11, 12 y 13. Estamos viendo de que esta parte se le conoce como el misterio del reino de los cielos. El misterio. Un misterio es algo que está oculto, algo que no se conoce qué es, o no se entiende qué es a plenitud. Entonces la palabra misterio quiere decir algo que se desconoce o no se entiende. Entonces, pero lo que vamos a ver en estos capítulos, o ya empezamos a ver, es que había ciertas personas que sí entendían lo que Jesús le estaba diciendo, sí entendían que Jesús era el Mesías. Algunos, al ver las sanidades que hacía, al ver los milagros que hacía, las enseñanzas que hacía, reconocían que él tenía autoridad y que no era un maestro cualquiera. Y lo conectaban con Dios, ¿verdad? Y lo recibían como el Mesías. Otros tenían dudas, como Juan el Bautista y otras personas que estaban indecisos y entonces no estaban seguros que él era el Mesías esperado. Y había otro tercer grupo, que era el grupo de los líderes religiosos, que ellos totalmente negaban que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Totalmente rechazaban a Jesús como el Mesías. Entonces había cierta incertidumbre en la gente. No era una aceptación 100% total. Entonces, por eso Mateo habla acerca del misterio, porque no cualquiera entendía, no cualquiera podía comprender que Jesús era el Mesías. Y estamos viendo eso. Y hoy vamos a ver cómo la semana pasada, vimos que aquellas personas que rechazaban a Jesús, que no lo aceptaban como el Mesías, pues simplemente lo acusaban de que él era un violador de las leyes, de la ley que tenían los israelitas en ese entonces, y que violaba el sábado, y que los espíritus los expulsaba a través de Satanás o del príncipe de los demonios, ¿verdad? Entonces a Jesús le piden una señal para que ellos realmente queden convencidos. Y Jesús le dice que le va a dar una señal, pero esa señal le dice que esa señal va a ser la que, así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena o del gran pez 3 días y 3 noches, así él iba a estar en el corazón o enterrado en un sepulcro. Pero ellos no entendieron qué quiso decir. Así que cuando Jesús resucitó, tampoco pudieron ellos darse cuenta, porque en realidad Jesús solamente se manifestó a sus discípulos y aquellas personas que habían creído en él. Así que aquellos siempre se quedaron con la incertidumbre de que Jesús era el Mesías. Y no solo eso, sino que para ellos fue un falso Mesías, porque murió en una cruz. Pero ellos nunca se dieron cuenta que resucitó. Se dieron cuenta que el cuerpo no estaba en la tumba, pero alegaron de que se lo habían robado sus apóstoles, sus discípulos. Entonces se quedaron con ese misterio, ¿verdad? Que no pudieron darse cuenta de que en realidad Jesús era el Mesías. Entonces, en el capítulo 13, vemos cómo Jesús va a empezar a predicar,
y le va a predicar a la gente. Jesús le predica a toda la gente, pero vamos a ver que no toda la gente entiende. No toda la gente conecta lo que él enseña con la vida espiritual. Entonces, ahí es donde está el misterio, ¿verdad? Porque para muchos, mucha gente escuchaba las parábolas, pero simplemente eran como unas adivinanzas y se quedaban como, ¿qué habrá querido decir? ¿Verdad? Mientras que otros sí las entendían, sí las entendían. Y lo que vamos a ver es que ahorita lo que vamos a ver es de que Jesús empezó a usar las parábolas porque las personas que verdaderamente estaban interesadas en conocer el reino de los cielos lo iban a entender porque eran personas humildes y Dios les iba a abrir el entendimiento. Pero las personas que eran orgullosas, pues se iban a quedar siempre en las mismas, ¿verdad? No iban a poder entender. Sí, hermana Karina. Hermano, pues no estamos tan lejos de eso. Hay gente que yo conozco que lee la Biblia y me dice, es que no le entiendo. Así Es que es. no le entiendo lo que quiere decir. Entonces yo les digo, pues pídele a Dios que te dé sabiduría. Empieza por los salmos, empieza por los evangelios, porque los evangelios son la vida de Jesús. Pero, o sea, hasta hoy día, ¿verdad? Hay esa ceguera espiritual o ese velo que sabemos que la palabra dice que es el diablo, ¿no? El Dios de este mundo. Que, Bueno, vamos a ir por partes, ¿verdad? No lo quiero adelantar, pero déjenme decirle de que cuando hay maestros, cuando hay personas que ya están, que conocen la palabra de Dios, estas personas Dios las prepara para que puedan explicarle a los que no conocen, como fue el caso de Felipe con el eunuco, ¿verdad? Entonces, una persona que nunca ha leído la Biblia, quizás no la va a entender de buenas a primeras, ¿verdad? Pero por eso hay iglesias, hay instituciones, hay personas que se preparan. Por ejemplo, la clase que estamos teniendo ahora es precisamente para ustedes quieren aprender. Y la persona que quiere aprender va a aprender porque el Espíritu Santo va a preparar, va a proveer esa enseñanza, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen el menor interés, pues nunca lo van a entender, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? El primer versículo del capítulo 13 dice así: ese mismo día que Jesús estaba hablando, cuando estuvo hablando con la gente con aquellos que le pidieron una señal, que eran los líderes religiosos, dice que ese mismo día él se fue a las afueras del pueblo, dice así: ese mismo día salió Jesús de la casa, y se cree que él residía en Capernaum, y se sentó junto al lago. Y vuelve Mateo a usar el término se sentó. ¿Por qué? Porque para los judíos los maestros enseñaban sentados, ¿verdad? Y cuando se dice que se sentó, eso quiere decir que él tenía la capacidad de enseñar como maestro, ¿verdad? Entonces, porque los rabinos, que eran los maestros, se sentaban y sus discípulos estaban también sentados, pero en una posición más baja, escuchando la enseñanza. Entonces, Mateo está volviendo a poner que se sentó, dando a entender con esa palabra que él va a enseñar, ¿verdad? Como maestro. Y luego dice el verso 2, era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. O sea que él estaba en la orilla del lago, utilizó una barca para que él quede enfrente de la gente que estaba de pie en la orilla del lago. En otras palabras, él estaba, podemos decir que estaba en la barca de Pedro, porque Lucas dice que era la barca de Pedro, pero aquí Mateo no lo menciona, ¿verdad? Y puede ser que esta vez fue la barca de Pedro, puede ser que fue otra barca, no sabemos si fue la misma ocasión, pero en Lucas narra de que una vez Jesús lo hizo así y le pidió a Pedro que si él podía usar su barca. Y luego dice el verso 3, y le dijo en parábolas muchas cosas como estas. Y aquí vamos a ver que Jesús va a empezar
a enseñar a través de las parábolas. ¿Y qué es una parábola? Tal vez usted diga. Una parábola o las parábolas son ejemplos. Es una figura literaria. Una parábola es una figura literaria. O sea que cuando alguien escribe y quiere dar una enseñanza, usa una ilustración. Una ilustración es una parábola. Una ilustración tomada de cosas reales, cosas que conocemos, cosas que la gente conoce, cosas comunes. Pero esta parábola comunica un mensaje al oyente o al lector. En este caso, nosotros no estamos escuchando las parábolas directamente de la boca de Jesús, pero Mateo se tomó el tiempo y el trabajo de escribirlas para que nosotros ahora la podamos leer. Dice, y se le invita a la persona que las oye o las personas que las lee, se invita a una reflexión para tomar una decisión personal. En otras palabras, la parábola nos ayuda a que nosotros analicemos lo que se está enseñando para que se nos facilite entender el punto que se está enseñando, ¿verdad? Entonces, cuando se nos facilita entender el punto que se está enseñando, pues nosotros nos vamos a dar cuenta si es cierto o no es cierto, si es verdad o no es verdad, y de ahí nosotros vamos a tomar una decisión. O estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, en fin. Todo eso es parte de la parábola. Para eso sirve. Dice, puede usar metáforas. Metáforas son como Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, etcétera, ¿verdad? Esas son metáforas. Son ejemplos, ¿verdad? Y luego dice, por ejemplo, en las parábolas se usa el suelo, la semilla, las rocas, las espinas, el sol, la raíz, un tesoro, un campo, el mar, peces, etcétera. Cosas que la gente conocía. Sirve para enseñar lo moralmente bueno o malo. Jesús estaba enseñando puntos morales, ¿verdad? Acerca de los valores morales. Y la gente tenía que darse cuenta si hacer un análisis, una reflexión sobre lo bueno y lo malo, si podía darse cuenta. Nos lleva a un ambiente imaginariamente o imaginativo y describe una acción y sus resultados. Es una historia o cuento colocado al lado de una verdad que se está enseñando. Esa es una parábola, ¿verdad? Y déjeme decirle, hermanos, de que tristemente, ¿verdad? Mucha gente lee la Biblia y como no conoce que la Biblia es una obra literaria, una escritura literaria. Mucha gente a veces que no tiene la preparación y la capacidad de darse cuenta de que la Biblia usa mucho lenguaje figurado. Fíjese que la Biblia usa mucho lenguaje figurado, o sea, figuras de dicción se llama, figuras de dicción. O sea que para adornar el lenguaje, para adornar la enseñanza, se usan muchas figuras de dicción. Dicción es elegancia al hablar, usar figuras o ejemplos, ¿verdad? Y la Biblia está llena de eso. Déjeme decirle que la Biblia, hermanos, tiene más de 150 figuras de lenguaje. Imagínense, una gente que no está preparada y que no sabe, pues, tal vez va a entender algunas cosas, pero otras cosas que no está acostumbrado a leerlas o a leer de esa manera, pues, o no las va a entender o las va a entender mal, ¿verdad? O las va a entender mal, entonces no va a poder comprender a plenitud lo que Jesús quiso enseñar. Y tristemente, pues mucha gente, hermanos, que predica, pues no se ha tomado el tiempo, no se ha tomado el interés de aprender a poder leer y entender e interpretar bien la palabra. Entonces, cuando no se hace eso, pues imagínense, si yo entiendo mal un pasaje, así se lo voy a enseñar a usted. Se lo voy a enseñar mal. Y eso ha pasado en muchas situaciones. Entonces es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, así como en la Biblia hay parábolas, hay alegorías,
Hay ejemplos, hay enigmas, hay hipérboles, hay ironía, hay metáfora, hay proverbio, hay símbolos, hay, y así una cantidad de cosas que, figuras literarias que Dios quiso que se usaran en su palabra para enriquecerla y para poder dar a entender los puntos que él quiere presentar. Y hoy vamos a ver que en el capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas. 7 parábolas. Eso nos da a entender, para empezar, Mateo, hermano, está escribiendo en un estilo con el cual escribían los rabinos o los maestros que que enseñaban el Antiguo Testamento en la época de Jesús. Y ellos usaban a veces los números para dar a entender algo, ¿verdad? Por ejemplo, el número 7 quiere decir algo que es completo, como los 7 días de la semana. Dios hizo una semana de 7 días. O sea, el número 7 quiere decir que estaba completo, ¿verdad? Y el número 7 en la Biblia se habla de algo que no necesita más, que con eso es suficiente, ¿verdad? Que está completo. Entonces, Mateo pone 7 parábolas. Y si usted ya lo conectó, usted va a entender por qué no puso 6 y no puso 8, ¿verdad? Puso 7 porque para ellos el número 7 significa que es una enseñanza completa y suficiente para dar a entender el propósito de esta sección del libro. Y esta sección del libro habla del misterio del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces dice así, en el versículo 3, él va a empezar con la primer parábola, que es la parábola que se conoce como la parábola del sembrador. Y dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Y va a empezar a narrar Mateo lo que Jesús enseñó. Un sembrador salió a sembrar y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al campo. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Verso 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. En el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice. Bueno, estamos viendo de que Jesús da esta parábola, ¿verdad? La de un sembrador que sale a esparcir la semilla, algo bien conocido en la época de ellos. Pero Jesús está queriendo dar a entender algo. Y la gente que no tenía el deseo de entender las cosas espirituales, no la iba a entender, ¿verdad? Al principio ni sus discípulos la entendieron, ¿verdad? Porque era un sistema de enseñanza nuevo para ellos. Entonces, por eso el versículo 9 es un versículo bien importante que quiere decir, el que tiene oídos, en otras versiones dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esa es una frase judía que quiere decir, el que esté interesado en aprender, aprenda y ponga en práctica lo que aprendió. Eso quiere decir el que tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, no es solamente oír físicamente, sino analizar lo que se quiso enseñar y luego entender si es algo bueno, usarlo. Y si es algo bueno que me va a traer una bendición a mi vida, lo voy a usar para mí. Y eso va a traer una bendición para mí. ¿Por qué? Porque usé mi entendimiento para analizarlo y al darme cuenta que es algo bueno, me va a servir. Pero si no, yo nada más lo oigo con mis oídos físicos y no entiendo lo que quiso decir Jesús, pues no me va a aprovechar para nada. Simplemente fue hacer, fue como una adivinanza, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado alguna adivinanza? Sí, alguna adivinanza, ¿verdad? Tal vez ustedes se conocen una.
Y entonces mucha gente se quedaba, bueno, estuvo bonita la historia, ¿verdad? Estuvo chistosa, pero no entendieron nada de lo que quiso decir para su vida espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, que entienda el mensaje espiritual, eso quiere decir. Que no solamente se quede con el mensaje, con la ilustración, sino que vea qué es lo que realmente quiere Jesús enseñar. Versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron. Fíjense, los discípulos estaban desconcertados. ¿Por qué? Porque quizás nunca habían oído hablar a Jesús de esta manera. Y le preguntaron a Jesús en el verso 10, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? O con ejemplos, o con ilustraciones. ¿Por qué les hablas así? Versículo 11, mire la declaración de Jesús. A ustedes se les ha concedido, está hablando con sus discípulos, aquellos que habían creído en él. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Fíjense que el reino de los cielos tiene secretos. Tiene cosas que no todos logran entender. Fíjense. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos son privilegiados porque ellos, al reconocer a Jesús como su maestro, y ellos al aceptar ser sus discípulos, ellos sí iban a conocer los secretos del reino, porque Jesús se los iba a explicar, Jesús se los iba a aclarar. Mientras aquellos que rechazaban a Jesús, como los líderes religiosos, ellos nunca iban a conocer los secretos del reino, porque aunque Jesús se los quería enseñar, ellos no se dejaban, porque ellos pensaban que sabían más. Ellos pensaban que Jesús era un falso maestro. Aunque miraban los milagros, ¿verdad? Y miraban todo lo que Jesús hacía, su orgullo no los dejaba aprender. Ellos mismos se bloqueaban. Entonces dice el versículo 12. Bueno, el versículo 11 ya vimos que Jesús les dice a sus discípulos que a ellos se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Déjeme decirle, hermanos, a ustedes, que a ustedes también se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. El hecho de que ustedes estén aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, es porque ustedes están tan interesados en conocer la palabra de Dios, la cual va a traer bendición a sus vidas. Las personas que no están interesadas en estudiar la palabra de Dios, se van a quedar en cero, se van a quedar en su mente en blanco. Nunca van a entender por qué existen, por qué Dios los creó, para qué Dios los creó, para qué Cristo vino a este mundo. Nunca lo van a saber. O tal vez lo van a oír. Bueno, tal vez, ¿qué será eso? ¿Para qué será? Nunca van a estar conscientes de esa realidad. Mire, el versículo 12 dice así: al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero tal vez usted diga, ¿al que tiene qué? ¿Verdad? Jesús aquí no está diciendo no está diciendo qué es lo que hay que tener, pero Jesús está diciendo el que tiene interés en aprender, el que tiene la humildad y se deja enseñar y tiene interés de que Dios le enseñe su palabra. Dice Jesús, al que tiene ese interés por aprender, se le dará más. Por ejemplo, ustedes tienen interés en aprender y ustedes no se van a quedar en las mismas. Dios les va a dar más conocimiento para que su vida espiritual sea mucho mejor, para que su vida crezca espiritualmente, ¿verdad? Y por eso dice, y tendrá en abundancia, porque mientras más usted quiera aprender de la palabra de Dios, Dios le va a proveer las personas que le van a enseñar. Y usted va a aprender y va a aprender, todo eso que va a aprender le va a ser de bendición en su vida, porque usted va a ser una persona sabia, que va a poder tomar decisiones sabias. ¿Sí se da cuenta de eso? Por eso dice que el que quiera, que tenga el interés, y sabe quiénes son las personas que tienen interés, pues las personas que son humildes. Porque el que es humilde quiere saber. El que es orgulloso dice, yo ya lo sé todo, o no quiero que me enseñen. O sea que para aprender, hermanos, hay que tener humildad. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Y luego dice,
Al que no tiene ningún interés por aprender las cosas de Dios, dice, hasta lo poco que tiene, ¿qué va a pasar? Se le quitará, o sea que lo va a perder. El poquito interés que, me han hablado de un Dios, me han hablado de un tal Cristo, pero no tengo tiempo para ponerme a estudiar, ni tengo tiempo para aprender eso. Yo estoy ocupado en otras cosas, en mi trabajo, en mi deporte, en mis relaciones sociales, en fin. No tiene tiempo y el poco interés, que lo poquito que sabe, como no le pone interés, lo va a perder. Se va a perder esa oportunidad. Dice, al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, dice. La persona que tiene interés, la misma parábola le va a abrir más el entendimiento. Pero la persona que no tiene interés en su vida espiritual, de crecer, no lo va a entender, y como no lo va a entender, va a decir, pues no entendí nada, mejor ahí le paro, ¿verdad? Estoy perdiendo mi tiempo porque no le entiendo. Y luego mire qué dice Jesús. Aunque miran físicamente, tienen ojos físicos y pueden ver físicamente, aunque miran, dice, no ven lo espiritual, no ven cómo la palabra de Dios les quiere enseñar algo para su vida espiritual. Aunque oyen con sus oídos físicos, no escuchan ni entienden cuánto Dios les ama y cuánto Dios se interesa por enseñarles, para que su vida sea de bendición. Dice, verso 14, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Y no entenderán porque no quieren aprender, ni tienen el interés. No es que la palabra de Dios no sirva, es porque ellos no quieren aprender. Por mucho que vean, dice, físicamente, no percibirán. Hay personas, hermanos, que en la vida de su familia han sucedido milagros. Y ellos dicen, pues tuvo suerte, ¿verdad? Y que no se murió. No lo conectan con Dios. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo, Jesús está hablando de ese pueblo, de su época, de esa generación a la cual él estaba predicando, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. No tiene sensibilidad espiritual. No se da cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. No se da cuenta de lo que lastima a Dios y lo que le lastima a él. O sea, están totalmente desconectados de la vida espiritual. Dice, y se le han embotado los oídos. Embotado quiere decir algo que se atoró, algo que quedó atorado y no se puede desatorar. Eso quiere decir la palabra embotar. Se le han embotado, sus oídos están como atorados, ¿verdad? Y no pueden discernir lo que oyen. Dice, y se le han cerrado los ojos. Pero está hablando de los ojos espirituales, no de los físicos. Los ojos físicos están abiertos, pero los ojos espirituales para ver la condición espiritual, para entender a Dios, porque el término ver en el sentido espiritual es entender, ¿verdad? Es entender. Entonces dice, se le han cerrado los ojos. De lo contrario, dice, verían con los ojos. Si tuvieran el sentido espiritual, conectarían, se darían cuenta qué es lo que quiere decir, en este caso Jesús, qué es lo que les quería enseñar. Se darían cuenta, verían con los ojos, oirían con sus oídos, se darían cuenta de su necesidad espiritual. Y luego dice, entenderían con el corazón, ¿verdad? Está hablando de conectarlo con su vida. Dice, y se convertirían. Y luego dice, y yo lo sanaría. Es como una persona más que está enfermo y no lo sabe.
y le dicen, ve al doctor porque lo que tienes son síntomas de que estás enfermo. No, pero yo me siento bien. No, es que es necesario que tú vayas al doctor para que te cheque. Y mucha gente no quiere ir al doctor. Y cuando llega al doctor, le hacen unos análisis, le chequean y dice, tú estás malo del corazón, estás malo de los riñones, estás malo de tu hígado, estás graso, tienes colesterol, tienes alta la presión, tienes esto, tienes aquí, tienes allá. Entonces, la persona, hermanos, necesita darse cuenta que así como se enferma físicamente, también la persona espiritualmente está enferma o puede estar enferma. Y todos necesitamos tanto la salud física como la salud espiritual. ¿Sí se da cuenta usted de eso? Porque usted puede estar muy sano físicamente, pero espiritualmente puede estar muy enfermo. Muy mal. Puede estar muy enfermo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo es que, por qué? ¿Y cómo me puedo dar cuenta que mi situación espiritual estoy muy enfermo? Porque vea cómo vive usted. Vea cómo tiene problemas con su esposo, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con sus vecinos, le va mal aquí en el trabajo, le va mal allá, y un sinfín de síntomas, ¿verdad? Un sinfín de síntomas. Siempre anda amargado, enojado, frustrado. Eso quiere decir que usted espiritualmente tiene problemas y usted necesita sanar. Y Jesús quiere sanarlo. Pero para eso usted tiene que darse cuenta que está enfermo, ¿verdad? Por eso dice Jesús, si se dan cuenta de lo que yo les estoy enseñando, se van a dar cuenta que están enfermos. Dice, y vendrían a mí y yo los sanaría, dice Jesús. Pero como no se dan cuenta, ni se quieren dar cuenta, pues es como que hay un doctor que vive al lado suyo y ese doctor sabe mucho de medicina, pero usted como nunca sabe, nunca le pregunta nada al doctor, pues el doctor no le va a decir que está usted enfermo porque nunca lo consulta, ¿verdad? Y algo así estamos tratando de relacionar lo físico con lo espiritual, ¿verdad? Y es lo que Jesús está queriendo decirle. Este pueblo, dice, esta generación de esta gente, por más que yo les hablo, no reaccionan. Pero mire qué dice el verso 16. Pero dichosos los ojos de ustedes. Aquí le está hablando a sus discípulos. Dichosos los ojos de ustedes. Pero no está hablando de sus ojos físicos, sino de los ojos espirituales. Porque dice, dichosos los ojos de ustedes porque ven su necesidad espiritual, ven su condición espiritual. Y sus oídos porque oyen, porque la palabra de Dios nos hace ver que necesitamos a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice dichosos. Dichosos porque ustedes tienen la humildad de darse cuenta de su necesidad espiritual. Y como se dan cuenta, Dios me ha enviado a mí para que yo los sane. Y aquí me tienen, dice Jesús. Y yo vine para bendecirlos. Y Juan dice para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir Jesús, que habían unos que no, por más que querían, Jesús les enseñaba, ellos no oían. Aunque oían la palabra, no la conectaban. Y por eso a sus discípulos les dice que ellos son dichosos. Versículo 17. Porque les aseguro que muchos profetas, dice, y otros justos que vivieron antes de Jesús, anhelaron ver lo que ustedes ven, dice. Anhelaron ver a Cristo en persona, al enviado de Dios, ver los milagros y el poder de Dios en la persona de Jesús. Muchos murieron y nunca conocieron personalmente a Jesús. Dice, anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron, ¿verdad? Qué privilegio tenían esas personas de estar viendo a Jesús en persona, escuchando su enseñanza en persona, viendo las sanidades que él hacía en persona, directo, y todavía así rechazarlo. Eso era un problema, ¿verdad? Muy, muy grave, espiritual. Versículo 18.
Ahora Jesús va a explicar la parábola del sembrador. Les va a explicar porque él quiere que sus discípulos, que tal vez la entendieron un poco, tal vez como que la quisieron tal vez conectar, pero Jesús quiere que la entiendan completamente, que no se queden con lagunas. Entonces dice así, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Aquí Jesús les va a explicar esa parábola. Dice, versículo 19, cuando alguien oye la palabra acerca del reino de los cielos que Jesús trajo y no la entiende, ahí está la incapacidad de oír y de ver. Viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. En otras palabras, como no le pone ningún interés ni le entendió, le da igual si esa palabra se va o se queda. ¿Verdad? Entonces dice que viene el maligno y arrebata lo que sembró. En otras palabras, lo que escuchó no le aprovechó para nada. Luego dice, es de la semilla sembrada junto al camino. El camino es un lugar duro. La gente camina y pasa. No es tierra suavecita donde la semilla entra, sino el camino es un terreno donde está muy compacto. Entonces la semilla solo se queda encimita y los pájaros saben que están buscando algo que comer y lo ven y se la llevan y se la comieron. En otras palabras, la enseñanza de Jesús no sirvió para nada. A esa persona no le sirvió para nada. Jesús vino desde el cielo y de eso no le sirvió para nada a esa persona. Verso 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. No a ver bien, pero ahí parece que está. Hermano Ochoa, hermano Ochoa, puede apagar su micrófono. Gracias. Dice que el verso 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Es la persona que dice, oh, qué bonita está la palabra de Dios. Seguro que va a ser para bendición de mi vida. Y le da alegría en el momento. O sea que es una alegría momentánea. Verso 21. Pero como no tiene raíz, o sea, la fe no brotó. Nada más fue una alegría momentánea. No profundizó en lo que es. La raíz sirve para alimentarse, para que la planta se alimente. Pero como no se siguió alimentando, eso quiere decir. Dura poco tiempo, ¿verdad? Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Esta persona tampoco aprovechó la palabra de Dios. Le gustó en el momento que la oyó, pero de ahí no pasó. No la aplicó a su vida, no le sirvió para nada. Verso 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Sí, esta creció un poquito, pero como estaba enredada con espinas y plantas más fuertes, y las plantas esas que la rodeaban, dice que son las preocupaciones de esta vida. Las preocupaciones de esta vida fueron más fuertes que su interés por las cosas de Dios. El engaño de las riquezas, el dinerito, estar buscando más dinero que su salvación, fue más fuerte el interés por el dinero que por el interés de su propia salvación. Entonces dice que esos intereses fueron más fuertes que la pequeñita plantita que estaba saliendo y la ahogaron, no la dejaron crecer. En otras palabras, también fue un desperdicio. Fue un desperdicio. De nada le sirvió oír la palabra porque no dio fruto.
Verso 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y luego dice, y la entiende. Entiende lo importante que es. Déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que el evangelio es algo que tiene que ver con la vida y con la muerte. La paga del pecado es, ¿qué es? Muerte. Pero el regalo de Cristo Jesús, ¿qué es? Vida eterna. Es una decisión que tenemos que tomar, que es tan importante, hermanos, la palabra de Dios, porque esa o nos da si la rechazamos, nos lleva a la muerte eterna, y si la recibimos, nos lleva a la vida eterna. O sea que es una decisión tan importante, porque es lo único que nos puede dar la vida eterna, la palabra de Dios, que al creer la fe en Cristo Jesús. La semilla es la palabra de Dios, que Cristo, que Dios de tal manera nos amó, que envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, si nosotros despreciamos ese regalo de Dios, que es la vida eterna, pues, ¿con qué nos vamos a llevar cuando nos muramos? El dinero no lo vamos a poder llevar. La casa tampoco, el carro tampoco, los hijos tampoco. Nada nos vamos a poder llevar. Ni la ropa, nada. Entonces, tenemos que entender qué es lo más importante en esta vida. Entonces, cuando dice que escucha la palabra y la entiende la magnitud del amor de Dios por nosotros. Entonces, cuando uno entiende el tamaño de la magnitud de lo que representa la vida y la muerte de Cristo para beneficio nuestro, cuando uno lo entiende, no hay nada que lo pueda superar. Por eso dice, este creyente sí produce una cosecha de 30 al 60 y hasta el 100 por uno. En otras palabras, que irá creciendo hasta llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? A la vida eterna. Entonces, Jesús explica la parábola y ya sus discípulos se pudieron dar cuenta de que todo lo que Jesús enseña tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con Él mismo que vino a salvarnos. La semilla, hermanos, es Cristo. Es Cristo mismo. Si Cristo llega a nuestra vida y lo recibimos, Él se va a quedar. Y si dejamos que Él nos enseñe, Él nos va a enseñar. Y nos va a llevar hasta la vida eterna. Pero si lo rechazamos o no le damos la importancia de vida, pues ahí se va a ir apagando, ¿verdad? Se va a ir apagando hasta que no lleguemos a nada, ni a una cosa ni a otra, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta es la primera parábola y Jesús la explica. Entonces, ya con eso, ya sus discípulos se dan cuenta de que hay una conexión entre cada parábola y la vida eterna. En cada parábola está escondido el plan de Dios para la salvación. En cada parábola está Cristo involucrado. Entonces es bien importante, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Tiene que ver con la salvación, cada parábola. Y ahí es donde nosotros vamos a entender si nosotros somos buena tierra o somos mala tierra. Ahí nosotros tenemos que analizar y hacer una reflexión. Bueno, esta parábola Jesús quiso decir de que aquellos que no lo recibían o lo recibían muy a la ligera, pues no iban a sacar provecho. Pero aquellos que sí la recibían en serio y la tomaban en serio y le daban la importancia que sí debía darle, pues ellos dieron fruto, ¿verdad? Fue de bendición la semilla en su vida. Cristo vino a hacer una bendición en su vida porque nació en su corazón la fe, la confianza en Dios. Y en los otros, pues no, como que quiso, ¿verdad? Como que quiso nacer, pero al final terminó en nada, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted ha plantado una plantita, una semilla, y usted y ha nacido
la plantita, ¿verdad? No sé si alguna vez usted ha hecho eso. Tal vez usted no sé si ha plantado una frutita o algo y salió la plantita, ¿verdad? Y cuando sale la plantita da mucho gusto, ¿verdad? Porque dice, mire, ya vamos a, si fue una semilla de, por decir, de una naranja, por decir. Pues ya salió la plantita. No, pues ya la voy a plantar y de aquí a un tiempo ya voy a tener naranjas. Pero usted plantó la semilla y no salió. Usted dice, bueno, pues perdí todo mi ánimo, perdí mi esperanza. Y si salió y si usted no le echó agua, ¿qué pasó? Se secó y dice, se me olvidó. ¿Y por qué se le olvidó? Porque para usted no era importante esa planta. Por eso se le olvidó. Si para usted fuera importante, le echaría agua. Pero como no era importante, se secó, ¿verdad? Y así, hermanos, en la vida espiritual, si nosotros no le damos la importancia a Cristo Jesús en nuestra vida se va a secar. No va a nacer la fe. Y si nace, se puede desvanecer, ¿verdad? Puede fracasar. ¿Por qué? Porque no le dimos la importancia de vida, ¿verdad? Hubieron otras cosas más importantes, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parábola del reino. Ese es el misterio, ¿verdad? El misterio es que no sabemos quién va a escuchar y le va a dar la importancia a la palabra de Dios. Hay personas que escuchan y no le dan la importancia. Y hay personas que escuchan y sí le dan la importancia, ¿verdad? Entonces, pero uno no lo puede ver en el momento. No puede saber si esa persona realmente se va a convertir en un cristiano verdadero. Porque no sabemos si realmente le va a dar la importancia de vida a Cristo Jesús en su vida, ¿verdad? Entonces, ahí es como un misterio porque no sabemos hasta después. O sea que la semilla que cayó en el terreno no se dio cuenta el sembrador hasta que pasó el tiempo. Dice, esta cayó en buena tierra, ya salió la planta, ya está echando fruto. Ya pudo ver que sí, esa planta, esa semilla no se desperdició. Pero muchas se desperdiciaron, ¿verdad? Y esa es la reflexión a que lleva la parábola. Que nosotros veamos, bueno, le estoy dando importancia a Cristo en mi vida. Realmente Cristo está haciendo que mi vida sea de bendición. Está haciendo de bendición en mi vida Cristo Jesús. El conocimiento de su palabra. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Amén. Bueno, si nadie quiere comentar, vamos a pasar a la segunda. Sí, hermana Karin. Yo nada más en la última parte dice, ese es el que produce una cosecha al 30, al 70 y al 100 por uno. O sea, nos da como diferentes números. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la semilla que cae en buena tierra siempre va a ser productiva. Tal vez 60%, tal vez 30% o tal vez 100%. O sea, pero el asunto es que la buena, cuando se le da la importancia a la palabra de Dios, siempre va a ser productiva, ¿verdad? Ella nada más está ilustrando que tal vez sea 30, 60 o 100, pero siempre va a ser productiva, ¿verdad? O sea que sí va a dar resultados, sí se van a ver los resultados en la vida de las personas que le pongan interés a Cristo Jesús en sus vidas. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Es lo que yo le entiendo, ¿verdad? En otras palabras, que si usted le pone interés a las cosas de Dios, las toma en serio y le da la importancia de vida, el fruto se va a ver. Se va a ver. O sea que no va a haber lugar a dudas de que Cristo va a ser una bendición en la vida suya. Usted lo va a ver de distintas maneras. Usted se va a dar cuenta que es mejor la vida con Cristo que sin Cristo. Usted se va a dar cuenta de eso.
Y también la gente se va a dar cuenta, porque le va a ir mejor. Tal vez no económicamente, pero va a tener más paz, va a tener más bendición, se va a poder llevar mejor con su familia, con sus hijos, con su esposo, va a tener unas mejores relaciones, en fin. Usted va a vivir, va a sentir la dicha de ser cristiano. Que tal vez teniendo mucho dinero, tal vez no va a tener esa dicha. Porque va a ser algo pasajero, algo que depende del dinero. Hay personas que se afanan mucho en tener dinero y sí tienen una familia más o menos, pero están ahí por el dinero. Se acabó el dinero y se acabó todo. Ya no te conozco, ¿verdad? Cuando tenías dinero, te quería mucho. Se acabó el dinero, ahí nos vemos, ¿verdad? O sea que nunca fue algo sincero, nunca fue algo puro, sano, ¿verdad? Pero son ejemplos nada más. Estamos viendo de que Jesús está hablando en parábolas y en cada parábola hay una conexión de que cuando Cristo se le recibe, la bendición va a ser una realidad, ¿verdad? La siguiente parábola es la parábola de la mala hierba. Parábola de la mala. Ya casi nos llevamos una hora con esta parábola, la primera. Dice la parábola de la mala hierba. Jesús les contó otra parábola, la segunda. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. O sea que la buena semilla que sembró este hombre fue trigo. Pero dice que mientras todos dormían, llegó un enemigo. Un enemigo. Y sembró mala hierba entre el trigo. O sea que ahí mismo donde estaba sembrado el trigo, ahí también sembraron lo malo. Y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. O sea que bueno y malo juntos, en el mismo terreno. Dice, verso 27. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Verso 28. Esta es obra de un enemigo. Les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? ¿Arrancar la mala hierba? Y él dijo, no. Les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Porque al jalar la hierba mala, van a aflojar la tierra y también el trigo se va a dañar, ya no va a poder crecer y tal vez ya no va a servir. Y luego dice, verso 30, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Bueno, esta es otra parábola, ¿verdad? Que tiene que ver también con lo que Jesús siembra. Lo que Jesús siembra. Dice que lo que Jesús siembra, él pone el ejemplo que el trigo, ¿verdad? El trigo es algo bueno, algo beneficioso de lo que se hace el pan, el trigo. Pero dice que hubo un malvado que vino y sembró mala hierba. Pero vemos el final. Al final, la mala hierba es cortada. Es cortada, dice, es atada en manojos y dice, y es quemada. Se usaba la hierba mala, se usaba para prender el fuego, porque en esa época no habían estufas de gas. Y luego dice, y átenla en manojos y quémenla. Después recojan el trigo y guárdenlo
en mi granero. O sea que la gente que escuchó la palabra de Dios, la gente que recibió a Cristo, va a ser de bendición. La gente que es malvada, ¿verdad? Que es mala hierba, ¿verdad? Que fue utilizada por alguien malo, ¿verdad? Al final no dio fruto. Para lo único que sirvió fue para que sirva de leña, o sea, para prender el fuego. Y luego vamos a ver la explicación, ¿verdad? La explicación está en el versículo 36. Y ahorita vamos a ver el versículo 36. Acuérdense que Jesús le está hablando a una gente que vivió hace 1900, casi 2000 años atrás. Ellos vivían en Israel. A la gente que le está hablando era gente que vivía en Israel. Era gente judía que lo había rechazado, que estaba rechazando a Jesús. Bueno, uno lo estaban recibiendo y otro lo estaban rechazando. Ahorita vamos a meternos a esa época. Versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud, o sea que Jesús le dijo estas parábolas a toda la gente, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba en el campo. Como diciendo, no sé si la entendimos o no, es mejor que tú nos lo aclares bien, porque queremos estar bien claros. Versículo 37, Jesús se las va a explicar. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él. Jesús es el Hijo del Hombre, él se identifica como el Hijo del Hombre. Acordémonos que ese Hijo de Hombre es un personaje que el profeta Daniel vio en una visión que bajaba del cielo y traía el mensaje de Dios y venía a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Jesús se identifica como ese personaje y dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, soy yo, dice Jesús, pero no dice directamente soy yo, sino es el Hijo del Hombre, para que también los discípulos entiendan de que ese personaje del cual habló Daniel es él, que ya llegó. Le respondió Jesús, verso 38, el campo, dice, es el mundo. Aunque aquí la palabra mundo, hermanos, no se refiere al globo terráqueo, porque ahí es donde tenemos que entender. El mundo aquí se refiere al sistema en el que estamos viviendo. Pero en este caso es Israel. ¿Cómo se vivía en Israel? No está hablando del globo terráqueo, ¿eh? Esa es otra cosa que hay que entender, ¿verdad? Eso está hablando el mundo como un sistema de valores, un sistema en que está organizada que vive la gente, eso quiere decir. Nunca se refiere al globo terráqueo, se refiere al sistema en que la gente está acostumbrada a vivir. Dice, el campo es el sistema en que la gente está acostumbrada a vivir. La gente en Israel vivía de cierta manera en ese entonces, ¿verdad? Y luego dice, la buena semilla representa a los hijos del reino. La buena semilla representa, o sea, los que me han recibido, dice Jesús. Ya tienen mi palabra en ellos, en sus corazones y en sus mentes. Ya creen en mí, eso quiere decir. La mala hierba son los hijos del maligno, dice. Cuando dice hijos, hermano, no está refiriendo que sean hijos literales. Eso no quiere decir que el diablo se casó y tuvo hijos. Es una manera de decir, cuando una persona tenía las mismas características de otra persona, decían, ese es hijo de tal persona porque se parece en todo. En ese sentido se usa la palabra hijo. Cuando dice Jesús que la buena semilla son los hijos del reino, está diciendo, son aquellos que
que me imitan a mí, dice Jesús. O sea, sus discípulos. Se refiere a sus discípulos. Como hijos. Hijos quiere decir el que se parece a mí, ¿verdad? O sea que no se usa literalmente el término hijos, ¿verdad? No como padre e hijo físico. Precisamente porque un padre y un hijo físicamente se parecen, por eso se usa espiritualmente así. El que se parece a mí espiritualmente, dice Jesús, es mi hijo, porque tiene mi mismo carácter, tiene mis enseñanzas. Por otro lado, la gente que actúa mal, dice, con maldad, tiene las mismas características. En Juan le dice Jesús, claramente les dice a la gente mala, en esa, si usted lee el capítulo 10 de Juan, no 8 de Juan, a Jesús lo estaban acusando los fariseos, no lo busque ahorita, y Jesús le dicen a Jesús, tú eres una mala persona, le dicen a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, no. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que hizo Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, les dijo. Porque ustedes quieren hacer lo mismo que él hace. No está hablando físicamente que son hijos del diablo, sino es una manera de decir, ustedes tienen las mismas características, la misma maldad que el diablo. Se parecen tanto como un padre se parece a sus hijos. Perdón, como un hijo se parece a su padre físico. Así ustedes se parecen en lo espiritual y en su maldad al diablo. Eso quiere decir la palabra. Entonces dice, la mala hierba son los hijos del maligno. O sea, tiene las mismas características del maligno. Eso quiere decir. Y el enemigo que la siembra, dice, aquí claramente lo dice, es el diablo. O sea que él quiere destruir la obra de Cristo en la tierra. La cosecha, dice, otra vez, la cosecha es el fin del mundo. Otra vez no está hablando del globo terráqueo. Aquí se usa una palabra que quiere decir el fin de la época. Fin de la época. No quiere decir fin del mundo, del globo terráqueo. Quiere decir fin de una época o de un sistema, ¿verdad? Y sabemos de que el sistema de vida judío en la época de Jesús terminó en el año 70. Dice, la cosecha es el fin de esta época o de esta era, la cual la historia nos dice que terminó en el año 70, porque vinieron los romanos, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, todo lo que se hacía allá en Israel se volvió nada. Dice que murieron más de 3 millones de personas. Fue una matazón. Algo que más adelante vamos a ver que se llamó la Gran Tribulación. Entonces, todo esto, ¿verdad? Les vuelvo a decir que eso no es literal el fin del globo terráqueo. Simplemente está queriendo decir el fin de un sistema. Nada más que a veces la traducción de la Biblia no ayuda, ¿verdad? No ayuda porque lo tradujeron fin del mundo. Pero es fin de un sistema. Y dice, y los segadores, los que hacen la cosecha, son los ángeles, pero tampoco son los ángeles del cielo, ¿verdad? La palabra ángel quiere decir mensajero. Son los que llevan la palabra de Dios. Eso quiere decir. Fíjense que a veces uno necesita que le expliquen las cosas. Entonces estamos viendo de que Jesús está hablando de que en el año 70 se va a ver quién es hijo quién siguió la enseñanza de Jesús, que es hijo del reino, porque asumieron el cristianismo, recibieron a Cristo en su vida. ¿Y quiénes eran los hijos del mal? Los que rechazaron a Jesús. Y en el año 70 vino el juicio y ahí se vio. Ahí se vio, ¿verdad? En otras palabras, ahí se descubrió quién realmente era la buena semilla, ¿verdad? O tenían la buena semilla. Entonces, eso es lo que está tratando de explicar Jesús. El verso 40. Así como se recoge la mala hierba representa a la gente malvada. Y en este caso incluían a los
religiosos que rechazaron a Jesús. Que el mismo Jesús le dijo que eran hijos del diablo, allá en Juan 8. Dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego. Cuando los romanos llegaron en el año 70, quemaron Jerusalén. La quemaron literalmente. Quemaron el templo. Dice, así ocurrirá también, dice, en el fin de la era, o en el fin del siglo, o en el fin, aquí en esta versión dice, en el fin del mundo. Pero no está hablando del globo, terráqueo. Está hablando del sistema. Está hablando de un sistema de vida. Y en este caso los judíos tenían un sistema de vida y se terminó en el año 70. Los pocos que quedaron vivos salieron huyendo y hasta hace 60 años regresaron. Han empezado a regresar los judíos a vivir a Israel. Pero pasaron más de 1900 años que estuvieron fuera de su territorio. Entonces, ese juicio se cumplió. El Hijo del Hombre, dice, hablando de Jesús, enviará a sus ángeles y arrancarán. O sea, cuando está usando una palabra cuando se arranca la hierba. Y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Está hablando de una separación. Entonces los justos, dice, brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tiene oídos, que oiga. El que pueda entender lo que quiero decir, dice Jesús, que lo aplique a su vida. Pero Jesús se lo está diciendo a la época de su tiempo. A las personas que lo estaban escuchando en vivo. Claro que nosotros, a pasar el tiempo, el Evangelio de Mateo nos queda como una enseñanza. Que si nosotros despreciamos al Mesías, como lo despreciaron la gente de esa generación, pues nos va a pasar lo mismo. Así de sencillo. Si nosotros recibimos al Mesías como lo recibieron la gente de aquella generación, como los apóstoles, pues también vamos a brillar como el sol. Y cuando dice va a brillar como el sol, está usando un término, ¿verdad? El sol, hermanos, ¿cuándo se ha apagado el sol? Nunca, ¿verdad? El sol es testimonio. El sol sirve como un testimonio de la creación de Dios, un testimonio de que es verdad, lo que estamos viendo es una realidad. El sol no es, nadie puede negar que el sol existe. Lo que está queriendo decir es una evidencia. El sol lo está usando como un ejemplo de una evidencia de que el sol hasta el día de hoy permanece. En la época de Jesús el sol permanecía. 2000 años después el sol sigue permaneciendo. Cada día sale y lo vemos. Da a entender que lo que Dios hace es verdad, es permanente y no podemos dudar de su palabra. Eso quiere decir estas palabras Jesús. Y cuando los primeros oyentes, sus discípulos escucharon esto, ellos no se imaginaban que 40 años después iba a venir un juicio contra Israel. Ellos simplemente recibieron a Jesús y aprendieron la palabra de Dios. Y luego Jesús los comisionó para que fueran a predicar el evangelio. Y lo que nosotros aprendemos es que lo que pasó en esta generación es para cada generación. Por ejemplo, en la generación de Jesús, los que recibieron a Jesús recibieron la salvación. Los que no recibieron a Jesús recibieron un juicio. En la siguiente generación, así fueron pasando. Llegamos a nuestra generación. Los que recibimos a Jesús, según el ejemplo que vemos aquí en la Biblia, nosotros ahora somos hijos del reino porque hemos recibido al Rey. Cristo vive en nuestras vidas. Y como el sol, vamos a trascender. Eso quiere decir la palabra. Vamos hacia la vida eterna. Y los que rechacen a Jesús en esta generación, pues se van a perder esa bendición. Esa es la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza.
O sea que tenemos que aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña, que pasó en esa generación, para que nosotros aprendamos de allá. Por ejemplo, la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros debemos de aprender de lo que antes fue escrito, ¿verdad? De lo que antes fue escrito. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Romanos 15:4, ¿verdad? Y segundo Timoteo dice que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Pero no hemos llegado hasta esa parte, ¿verdad? No hemos llegado hasta esa parte. Pero por lo pronto hemos visto dos parábolas ya dichas por Jesús, explicadas por Jesús, ¿no? Entonces lo que nos toca a nosotros, hermanos, es entender esas parábolas, entenderlas para nuestra vida de hoy, de hoy. Vamos a entrar a una pequeña reflexión a partir de estas parábolas. Estas parábolas nos dicen de que la palabra de Dios es sembrada. Es sembrada. Un día nosotros recibimos la semilla de la palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón y creímos, la tomamos en serio. Vimos que era importante porque de eso depende la vida y la muerte. La vida eterna o la muerte eterna. De eso depende. Si recibimos la palabra y la aceptamos, Cristo nos recibe en su reino y somos parte de ese reino. Si lo rechazamos, nosotros escogemos eso. Escogemos quedarnos fuera, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿verdad? Si usted ha recibido a Cristo en su vida y usted le está dando la importancia a la palabra de Dios, a Cristo mismo, porque Cristo es la palabra. Si usted recibe a Cristo en su vida y se deja enseñar por Jesucristo y usted tiene fe en Cristo Jesús, vamos a pasar por situaciones complicadas en este mundo, en esta vida, en este sistema, lo estamos viendo, ¿verdad? Pero al ser parte del reino de Cristo, ¿verdad? Ser parte de sus discípulos, nosotros estamos dando fruto. Tenemos fe, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos paciencia, tenemos bondad, tenemos amor, tenemos todo eso que produce el reino de Dios, lo que produce el Espíritu Santo. Todo eso lo tenemos, ¿no? Ya es parte de nuestra vida. Entonces eso da testimonio, ¿verdad? De que la semilla que recibimos es efectiva y es buena, porque nosotros mismos somos el fruto, el fruto. Mientras que las personas que han rechazado a Cristo, pues no sabemos qué va a pasar con ellos. Ahorita, ojalá y en el futuro lo reciban, para que también a ellos les alcance la bendición, ¿verdad? Pero por lo pronto nosotros ya tenemos la bendición de ser hijos de Dios, de tener de haber recibido a Cristo. Nosotros podemos decir, yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. ¿Usted se siente que es buena tierra? ¿O cómo se siente? Si usted está escuchando la palabra de Dios ahorita, déjeme decirle que es una buena señal de que usted es buena tierra. Porque usted quiere recibir la semilla. Y la semilla está dando fruto. Está dando fruto. ¿Quién puede dar testimonio de que en su vida ha ido mejorando a partir de que ha estado recibiendo la palabra de Dios y le está dando la importancia que la palabra de Dios merece, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes tienen un buen testimonio, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas, ¿verdad? ¿Nadie quiere comentar algo? Hermano, para mí ha sido de mucha bendición el leer los evangelios. Hacía tiempo que no lo leíamos. De hecho, Ajá. tenemos un grupo en WhatsApp donde empezamos a leer la Biblia y ahorita estamos en Isaías. Empezamos desde Génesis
y ya tenía tiempo que no tocábamos los evangelios. Entonces dice usted que es la semana 16, ¿no? Ujú. Y ha sido de mucha bendición. Solamente yo les digo a los hermanos, escuchen. No tienen que prender la cámara, no tienen que comentar, pero el hecho de escuchar la palabra, porque dice la misma escritura, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo personalmente, a mí, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición escuchar los evangelios, volver a recordar los milagros de Jesús, volver a desempolvarnos un poquito, ¿verdad? En cuanto al testimonio, yo puedo dar testimonio de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención donde dice que Él nos iba a sanar, ¿verdad? Si ustedes son humildes, como puso la explicación, van a venir, ¿verdad? Entenderán, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces hay esa necesidad, yo creo, continua de ser sanados, al menos en mi persona, ¿verdad? Nunca puedo, oh, yo ya estoy bien, yo ya sé todo, yo ya estoy sana, no, es un constante. Yo pienso que el Espíritu Santo que viene sanando y hay heridas que hay allí ocultas y cosas que todavía uno trae, uno carga, pues somos carne. Entonces para mí pues ha sido de mucha bendición solo el hecho de escuchar la palabra de Dios. Y pues Amén, amén, claro que sí. amén. ¿Alguien más quiere comentar? Estamos entendiendo que primero hay que entender la Biblia en su época, en su contexto, y luego, ya cuando llegamos a nuestra época, decimos, ¿qué puedo yo aprender de esto? ¿Qué puedo yo aprender de lo que pasó hace 1900 años? Ah, pues la misma enseñanza está ahí para nosotros. Si nosotros recibimos la semilla, va a dar fruto, va a ser de bendición para nuestra vida. Si la rechazamos, pues nos vamos a estar ocupando de cosas que no es que no sean importantes, pero no es nada más importante que nuestra salvación, porque eso es eterno. Lo que pasa en este mundo es temporal, ¿verdad? Pero lo eterno es lo que es el reino de los cielos. Por eso Cristo vino a ofrecernos la eternidad, ¿verdad? Porque si nada más nos interesara vivir esta vida 80 años, 90 años, pues Jesús no hubiese tenido no hubiese visto la necesidad que tenemos y no hubiese venido, hubiese dicho, con que viva 90 años ya con eso. No, él quería que vivamos para siempre, por eso él vino. Entonces tenemos que tomarlo en serio, darle la importancia que se merece. Y la otra de la mala hierba quiere decir de que los hijos del reino son aquellos que reciben a Jesús y los hijos del maligno son aquellos que no reciben a Jesús y se dejan influenciar por la maldad que hay en este mundo, ¿verdad? Y pues, y tratan siempre de destruir y estar en contra de las enseñanzas de Dios, enseñanzas del maligno, ¿verdad? Ahorita, pues, podemos ver que hay una batalla con eso del aborto, ¿verdad? Y en las noticias, ¿verdad? Y cómo unos están a favor, otros están en contra, y el partido este, y el otro partido, y el presidente, cómo se mueve la cosa, ¿verdad? Y, y a veces uno a veces no se dan, la gente a veces no se da cuenta de cómo es qué es lo más importante, qué es lo más importante en la vida. La comodidad, la comodidad es lo más importante o agradar a Dios o hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces la gente no logra darse cuenta de los valores, del valor que tiene la vida, del valor que tiene la bendición que Dios le da a las personas en tener vida, ¿verdad? Y pues uno tiene que discernir, saber y discernir, ¿verdad? ¿De quién será la idea del aborto? ¿Será de Cristo o será del maligno? ¿Sí? Uno tiene que discernir de dónde viene esa idea. Dios es el que da la vida, porque la gente quiere quitarla.
Ah, porque primero está mi comodidad. Primero está mi bienestar económico, mi posición social, etcétera. Entonces Jesús viene a enseñar los valores del reino. Y hay gente que lo va a recibir y hay gente que lo va a rechazar de plano. Pero le damos gloria a Dios que nosotros hemos recibido la palabra, la semilla de la palabra de Dios. Y Pedro dice que esa semilla vive y permanece para siempre, ¿verdad? No sé si usted lo ha leído en Pedro, que nosotros nacimos de esa semilla, que es imperecedera. Entonces, los valores que Cristo nos enseña son valores eternos, ¿verdad? Entonces, no sé si nadie quiere comentar hasta ahorita. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer. Voy a apagar el video, pero voy a seguir abierto para aquellos